Ya, entonces estamos viendo los recursos estéticos en la literatura, ¿ya? Por lo tanto, la primera clase fue definir lo que era la estética literaria, ¿cierto? Esta ciencia y esta disciplina que nos ayuda a entender las obras literarias y también, por ejemplo, cuadros, ¿cierto? Pinturas, en este caso, estructuras, ya que nos ayudan en este caso a poder entender esta captación, ¿cierto? Y las sensaciones que nosotros tenemos en una obra literaria. Nuestra segunda clase fue, ¿cierto?, investigar sobre cómo la novela de terror, y ahí pasamos otro contenido, va a jugar con este recurso estético. Y ahí ustedes hicieron una tarea, ¿cierto?, que se las dejé en Classroom, ¿ya?, que ustedes tenían que analizar un cuento de Edgar Allan Poe, ¿ya? Y lo tenían que ahí comparar y resolver, ¿cierto? En este caso, las preguntas de comprensión lectora, ¿ya? Y que era el corazón delator. Ahí vi que recibí las tareas de Aileen, de Catalina, de Elías, Noelia, Rebeca y Valentina Cuña. De ellos recibí la tarea. Ahora, ¿cierto? Las voy a revisar y si están correctas, cada uno va a tener 2 décimas para este trabajo que es el cierre de esta unidad sobre la estética literaria. Todavía me faltan alumnos por entregar, ¿cierto? Así que tienen que colocarse al día. Entonces, hoy día, como ya vimos la novela de terror y todos sus recursos y analizamos, ¿cierto? Autores de la novela de terror, hoy día nos vamos a ir a otro tipo de literatura, que es la literatura de la ciencia ficción, ¿ya? Entonces, como el nombre de nuestra clase será La realidad supera la ficción. Objetivo de la clase, conocer las principales características de este tipo de género literario llamado ciencia ficción, ¿cierto? Y ahí vamos a conocer conceptos de como utopía y distopía y todos los elementos que utilizan los autores para crear estas obras. Comenzamos entonces. Si nosotros pensamos, ¿cierto?, en viajes en el tiempo, viajes interplanetarios, seres extraterrestres, androides, robots, clonaciones, intervenciones de la medicina para cambiar la memoria, ¿cierto?, de una persona. Todos esos elementos estamos hablando de mundos posibles pero no reales, ¿ya? Porque si nosotros pensamos que si estos elementos se van a encontrar dentro de un texto literario y que lo podemos ver durante varias noticias o en el acontecimiento actual, ¿cierto?, de este siglo, vamos a decir que estos elementos pueden pertenecer a un mundo posible, si científicamente pueden llegar a suceder, pero no reales porque eso va a depender del tiempo en que se desarrolla, ¿ya? Y estos viajes interplanetarios, estos seres extraterrestres, androides, robots, ciertos, clonaciones, van a ser elementos que van a formar historias bajo este género llamado ciencia ficción. La novela o el género de ciencia ficción surge bajo, ¿cierto?, en este caso, lo llamado literatura contemporánea, es decir, es una literatura nueva que va a imponer nuevos conceptos de estética y de escritura muy diferente a la antigua que existía, ¿ya? Son estilos literarios que surgen a partir de 1940 con todo el avance tecnológico, social y cultural y político que suceden en ese entonces, ¿ya? La literatura contemporánea nace y se origina, ¿cierto?, a partir de la Segunda Guerra Mundial, un hecho que cambió rotundamente la escritura de todos los autores a nivel mundial, ¿ya?, que va a reflejar, ¿cierto?, este rompimiento, ¿cierto?, esta ruptura de ideales que al principio eran fortalecidas, pero después de todas estas guerras que hubo, muchas muertes, destrucciones, el hombre, ¿cierto?, se preguntaba por qué a ellos les sucedía tales cosas, por qué el sufrimiento le atacaba seguidamente y no tenían un destino, ¿cierto?, en este caso,
que lo pudiese salvar. Entonces, surge esta literatura, ¿cierto?, rupturista, nueva, osada, con técnicas que cada autor va a ser diferente, ¿ya? Y con esta idea de poder, ¿cierto?, cambiar el universo, en este caso, cambiar el mundo en que estábamos viviendo, surge este tipo de novela. Y ahí se inserta lo que nosotros vamos a conocer como literatura de ciencia ficción, ¿ya? Entonces, la literatura contemporánea, que va a ser la base de la literatura de la ciencia ficción, ¿ya? Dice, va a recrear todo lo que tiene que ver con la ficción, la fantasía y el misterio desde, ¿cierto?, la vida real. Además, todas las innovaciones tecnológicas que nosotros veamos, industriales, van a permitir aumentar la cantidad de publicaciones, de historias y autores que van a aparecer, ¿cierto?, en esta época contemporánea, ¿cierto?, impresiones de ejemplares a grandes escalas. Y ahí vamos a conocer a continuación varios autores que fundan su escritura en la ciencia ficción. Surge una nueva cultura de masas atraída, ¿cierto?, por los nuevos géneros de la literatura contemporánea. Es decir, no todo solamente la escritura va a ser rupturista, sino que también los medios que nos informan, como los medios masivos de comunicación, ¿ya? Como el acceso a la información que nosotros vamos a tener de las cosas, ¿ya? Y ahí nacen, por ejemplo, varias formas de poder ilustrar, ¿cierto? En este caso, estos nuevos géneros como el cómic, el cyberpunk, ¿cierto? Subgéneros de la ciencia ficción. Entonces, ¿cuáles son las características? Y esto quiero que ustedes lo van a aplicar en el trabajo que van a hacer, ¿ya? Porque la prueba que van a hacer, vuelvo a reiterar, de la unidad es un trabajo de investigación. Y para hacer un trabajo de investigación hay que tener una base de conocimiento, ¿ya? Y el que estamos implantando ahora, ¿ya? Que es la literatura, para poder investigar, para poder ahondar en los escritos, en los libros que vamos a investigar, usted tiene que saber que hay un recurso estético que nos ayuda a nosotros a cautivarnos con cada lectura, ¿ya? Y ahí estamos viendo distintos géneros que ustedes van a escoger. ¿Por qué? Porque en la segunda clase vimos el género del terror, que a lo mejor a usted le interesó, y lo va a poder ejercer en el trabajo que luego yo en unas semanas más voy a dar la pauta y todas las instrucciones. Hoy día vamos a ver la estética, pero en otro tipo de literatura, que es la literatura de ciencia ficción. Entonces, la literatura de ciencia ficción surge bajo esta novela contemporánea que se caracteriza, ¿cierto?, por reflejar una nueva visión del mundo, representa un mundo interior de personajes muy, muy subjetivos, donde se juega todo lo inconsciente, donde se juega también con el subconsciente, con lo más íntegro y profundo de la mente humana, ¿ya? Rompe también esta escritura con el orden cronológico que nosotros teníamos de las literaturas clásicas, ¿ya? Donde los hechos no existen una vez, sino que el narrador, ¿cierto?, lo explaya a través de diferentes voces, como por ejemplo hacer una escritura como un monólogo, ¿ya? O una escritura donde el personaje, vamos a ver escritos que también están, ¿cierto?, desarrollados en una segunda persona gramatical, donde el libro te habla a ti. Entonces ahí van a jugar con miles de técnicas, ¿ya? Y existen tanto de muchos puntos de vista de narradores, es decir, muchas veces nos vamos a encontrar con narradores protagonistas y que están dentro de ese mismo libro otro tipo de narrador, y no como antes que prevalecía solamente uno, como un narrador protagonista o un narrador testigo, un narrador omnisciente. No, aquí vamos a ver que van a existir más de un narrador, ¿ya? Pero lo que me interesa es que vamos conociendo y vamos teniendo en este caso conocimiento de que la literatura contemporánea, ¿cierto?, rompe con una nueva, ¿cierto?, un nuevo sistema de escritura, un nuevo boom de autores que nos van a demostrar otras historias, en este caso
donde va a mostrar, por ejemplo, esta literatura de terror, ¿cierto? Que nos cautiva a través de personajes, a través de técnicas como Edgar Allan Poe, o, ¿cierto? En este caso, o vamos a ver ahora cómo nos cautiva Ray Bradbury, ¿cierto? Jorge Orwell, ¿cierto? Sobre esta literatura de ciencia ficción. Entonces, para finalizar el concepto de literatura contemporánea, donde se va a basar, ¿cierto?, esta literatura de ciencia ficción que vamos a definir a continuación, nos van a demostrar en sus relatos, ¿cierto?, temas como la desigualdad social. ¿Por qué? Porque si la literatura contemporánea nace bajo la crisis de las posguerras, es decir, de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, y con todo este caos, en este caso destrucción y muchas muertes, vamos a ver esta desigualdad social que va a ser plasmado en estos tipos de escritos. El terrorismo y la guerra, que prosigue a estas guerras, ¿cierto? Y que van a ser nombradas ahí, la alineación del ser humano en la sociedad, cómo el hombre va a depender de la sociedad en que vive y cómo ésta la subyuga, ¿cierto?, a comportarse de una determinada manera. También van a haber escritos que hablan sobre la política y la corrupción, ya como estos escritos totalitarios, ¿cierto?, como vamos a ver ahora en la ciencia ficción, nos van a mostrar historias donde la gente es vigilada por el gobierno, ¿cierto?, a través de temas, a través de un solo ojo, que lo ficticio que crean los mismos autores de ciencia ficción, ¿ya? Donde también nos demuestra un medio ambiente y la falta de conciencia de su cuidado, como la gente está despreocupada tras las guerras y no le interesa a su alrededor solamente su persona. Vamos a ver que ahí no hay conciencia sobre este medio ambiente. Se juega mucho también con la ética y moral, ¿cierto?, de la sociedad, donde el hombre, como ya está corrompido por las guerras, ya pierde el conocimiento de lo que es bueno y lo malo, ¿cierto?, y solamente actúa. También ahí vemos, y que conlleva todo esto de las guerras, la economía y las clases sociales, y la desigualdad de género. Con esto, con esta base de la literatura, ¿cierto?, contemporánea, esta literatura que nace tras las guerras mundiales, tras las crisis, donde el hombre se encuentra frágil, donde el hombre se pregunta, ¿cierto?, por qué de su existencia, y quiere investigar también por este boom también que nace sobre la tecnología y la ciencia, van a ser, ¿cierto?, esta idea del género de ciencia ficción. El término de ciencia ficción nace en 1926 en una revista norteamericana llamada Science Fiction, ¿ya? Creada por su director Hugo Gervais, ¿ya? Principalmente esta revista norteamericana publicaba historias de Verne, Julio Verne, Wells, Edgar Allan Poe, y Hugo Gervais se dio cuenta que todas estas historias tenían algo extraño, tenía una exageración de la realidad y que estaba cierto y que habían ciertas características en ellos plasmado de la ciencia, ¿ya? Entonces, esto llevó a que las personas que comenzaran a leer estos tipos de cuentos empezaran, ¿cierto?, a creer que la ciencia ya en este caso va a desarrollar en el ser humano, ¿cierto?, una visión particular y lo va a llevar a una búsqueda tanto, por ejemplo, de la verdad de las cosas. Por eso, si nosotros nos preguntamos cuál es el primer libro de ciencia ficción, y que pasaron muchos tiempos para que críticos literarios lo pudiesen otorgar, ¿ya? Y pudieran decir, este es el primer libro de ciencia ficción donde se van a desarrollar miles, ¿cierto?, después de él. Y el primer libro que fue, en este caso, a conciencia, ¿cierto?, por un grupo de literarios, fue el escrito en 1818 por Mary Shelley, ¿cierto?, que fue Frankenstein, o en este caso, el moderno Prometeo, ¿ya? Esta autora estaba viviendo el siguiente contexto social. Había un boom, ¿cierto?,
de científicos que quería investigar sobre el cuerpo y en este caso del ser humano, donde la iglesia dio un paso hacia el costado y permitió que los científicos investigaran el cuerpo de las personas, que lo abrieran, que conocieran las partes, porque acuérdense que en el Renacimiento, en el neoclasicismo, todavía, ¿cierto? Nuestro cuerpo era un templo y la iglesia no era permisible que lo pudiesen abrir e investigar. Pero después de estas épocas, ¿cierto? A partir de 1818, del 1800, con este boom de investigadores, la iglesia dio un paso al costado y permitió esta investigación, ¿ya? Entonces, se dio cuenta que se estaban probando con modelos de cuerpo para poder también, con modelos de electricidad, para poder dar vida también a estos cuerpos. Entonces, bajo ese contexto, Mary Shelley, ¿cierto?, crea a este hombre, ¿cierto?, que se revive, ¿cierto?, este cuerpo que va a renacer tras la muerte, ya, y que también es osado, porque en esa época, en el 1800, no se consideraba que pudiese suceder, ¿ya? Quizás en este caso, quizás si vemos en la actualidad, el trasplante, que también se plasmó en este libro de la autora, sí sucede, pero la idea de dar vida, ya cuando una persona ha fallecido, ya no se hace todavía. Quizás en unos años más, en unos siglos más, se pudiesen hacer. Entonces, es también una autora visionaria. ¿Ya? Seguimos. Entonces, la novela de ciencia ficción va a surgir o se va a remontar para nosotros como lectores desde en esa época escrita en el 1800, tiene que ver con los miedos que surgió en cada autor, ¿ya? Cada autor que vivió esa época revolucionaria donde la ciencia era partícipe de todo, ¿ya? Veían que estaban probando con cuerpos, que la electricidad podía dar vida a una persona que ya había muerto. Entonces, cada autor va a responder al miedo que tiene en su época. Y con eso van a crear libros importantes como yo lo anoté ahí, ya donde la tecnología principalmente jugaba a ser Dios. ¿Ya? Entonces, desde el principio del siglo XX, la ciencia ficción se movió entre gobiernos totalitarios, opresivos, autoritarios, y ahí, ¿cierto?, va a surgir este libro llamado Nosotros, de Samiatin, ¿cierto?, un ruso, donde crea una historia donde las personas viven en hogares y estos hogares están construidos solamente por vidrios, es decir, no las paredes no eran sólidas, sino que eran vidrios, ¿ya? Y donde la gente, toda que pasaba, se podía ver y eran totalmente observados, tanto por la sociedad como el propio gobierno que estaba. Entonces, esta idea de ser observado, de no tener privacidad, también va a surgir en esta idea de la ciencia ficción, ¿ya? Después de que surgió el libro Samiatin, o sea, Nosotros, del autor Samiatin ruso, va a surgir este gran escritor que es George Orwell, ¿ya? Y que creó en 1984, ¿ya? Donde va también a tomar esta idea de Samiatin de ser observados totalmente, constantemente, durante todo el momento de nuestra vida, ¿ya? Hasta, porque nosotros pensamos nuestra casa, en nuestro hogar, donde nosotros podemos desarrollar lo que nosotros queramos de manera privada, ¿ya? Pero en estos libros se va a despojar de eso, ¿cierto? Los personajes donde siempre van a estar observados. Entonces, George Orwell crea en 1984, donde, ¿cierto?, va a crear un gran ojo, ya que va a observar, ¿cierto?, a todos los personajes que aparecen en esta historia, y este ojo se llama el Gran Hermano, ¿ya? Y también va a crear en su libro esta idea de la posverdad, es decir, este ojo que cada vez observa más y lo más íntimo de las personas, y que también la gente cuando leía los periódicos,
después de que sucedía esa historia, al otro día las historias, en este caso las noticias, eran cambiadas, ¿ya? Entonces cuando la gente quería comprar el periódico que era del día anterior, se daban cuenta que toda la información que se daba era totalmente distinta. Y como era una sociedad totalitaria, lo único que les quedaba a la gente aceptar y confundirla y crear una sociedad oprimida, ¿cierto? Y ahí vemos también la idea, ¿cierto?, de la manipulación de los medios de comunicación, ¿ya? Y es lo que nosotros vamos a trabajar como en la unidad 3 o 4, que se llama también análisis, ¿cierto?, de la prensa digital. Entonces, todos estos temas se van a tocar en la ciencia ficción, ¿ya? Después tenemos Aldo Huxley, ¿ya? Donde la ciencia, ¿cierto?, se va a aludir al campo de, ¿cierto?, la reproducción humana, de la procreación. Y Aldo Huxley va a crear este libro de ciencia ficción llamado Un Mundo Feliz. Un mundo feliz, ¿cierto?, donde los humanos se reproducen en tubos de ensayo que genéticamente son alterados desde su nacimiento y con eso después son divididos en clases sociales y que son divididos en clases como alfa, beta, gamma, etcétera, donde son clasificados por su rango social, van a estar determinados toda su vida por esa clase que ellos nacen, ¿sí? Y donde la gente no se reproduce y tampoco se enamora, ¿ya? Con lo que acabo de decir, hay muchas películas que ustedes han surgido, o sea, libros y que después han sido películas que han surgido con esta idea de un mundo feliz, donde la sociedad es clasificada, ¿cierto? En este caso por castas, por la forma de vida, por el pensamiento, por el tipo de inteligencia. ¿Alguien ha leído un libro que tenga que ver con eso? ¿O una película? Y yo sé que sí. Que fue un boom esos libros hace poco, hace unos años atrás, donde dividían a la gente en clases. Por ahí Ailín, Elías, Rebeca, Miguel, Monse. ¿Han visto una película donde se dividía a la gente por clases según la inteligencia o según, ¿cierto?, las habilidades que tenía? Ya, vamos a ver por acá. Ya, Rebelión en la Granja, sí, también es un libro que habla sobre eso súper bien. ¿Y qué pasa con esta película que surgió, bueno, de estos bestsellers que se llevó al cine, que era Los Juegos del Hambre? Los Juegos del Hambre, ¿cierto? O Divergente, que también tiene que ver con este mundo de ciencia ficción, son historias que tienen que ver con esto. Yo leí, entonces Ailín dice, de Mass Running se clasifica a la gente según sus habilidades. Súper bien. Ahí tenemos un ejemplo. Y ahí pueden comprender cómo toda esta idea de la ciencia, toda esta idea de la osadía de, ¿cierto?, de la investigación científica, de la manipulación de los medios, van a crear este tipo de historias muy interesantes que a veces son tan trastocadas que a nosotros nos dejan así como, hoy, ¿podría suceder o no? No sabemos. No sabemos. El avance tecnológico está todos los días persiguiéndonos, que nos hace a nosotros como ser humano, por ejemplo, que estamos insertos en una sociedad específica, estar constantemente informándonos. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo no sé una aplicación usar, que me la están pidiendo, por ejemplo, en el colegio o en la universidad más adelante, o si yo no vi una noticia que sucedió, quedo como ignorante. Y me dicen, pero ¿cómo? Si este es el boom que está sucediendo ahora, ¿cómo no te enteraste? Quedaste en el pasado. Y ahí surgen estas frases. Entonces uno siempre tiene que estar como corriendo de toda esta información que nos llegan a nosotros, de todos estos avances, ¿ya? Y eso demostró, ¿cierto?, estos libros, este miedo que tenían estos autores profundamente y fueron plasmados en ¿cómo se llama?, en estos libros. Quizá Aldo Huxley ya él vio que todo este avance de la ciencia donde jugaban con los ADN de las cosas podrían suceder en un día, en un año, en unos siglos posteriores, la creación de este mundo perfecto. Y ahí nace el concepto de utopía, este mundo perfecto en donde la gente, ¿cierto?,
no tiene problemas sociales, no tiene problemas económicos, no tiene problemas existenciales, la gente solamente vive y no se cuestiona de las cosas. Y ahí tenemos el concepto de utopía. Y luego, cerrando con el tema también de la ciencia ficción, donde nos íbamos a la manipulación de los medios, a esta idea, ¿cierto?, de estar vigilados, que Samyatin nos hablaba, a este mundo perfecto que Aldous Huxley nos dice, nos vamos a ir también, y que son temas que también se hablan en la ciencia ficción, que estos viajes interplanetarios, en este caso. Es decir, se cuestionan, ¿está bien ir a otros planetas? Donde los autores también se comentan, somos como los marcianos, ¿habrán gente extraterrestre? ¿Realmente podemos manejar la idea de posibles mundos que están fuera de nuestra Tierra? Y si nosotros lo vemos ahora, sí, porque hace poco, hace como un mes atrás, se han hecho investigaciones en Marte, donde todavía no mandan gente, pero sí han mandado, son unos tipos de robots, no me acuerdo cómo se llama, pero son robots que son similares y hacen los mismos procesos de un ser humano como que estuviese investigando como un astronauta, y se está viendo la posibilidad de vida en Marte. Hasta ahora solamente están en estudios sobre el suelo, sobre en este caso el ambiente, sobre el hábitat, pero todavía no es posible. Se ven rasgos, quizás decían, de posible agua o posible vida, pero eso no ha sido solamente, son teorías que todavía no son comprobables. Entonces, toda esta idea de los viajes interplanetarios, de conocer quizás, en este caso, seres extraterrestres, se lo va a preguntar este gran autor, ¿cierto? Y uno de los mayores escritores de la ciencia ficción llamado Ray Bradbury, ¿ya? Y es lo que ustedes van a conocer con la pequeña tarea, ¿cierto? Que van a leer Calidoscopio, ¿cierto? Un pequeño cuento de este gran autor, Ray Bradbury. Entonces, cuando ustedes van a leer ahora esta pequeña tarea, se van a dar cuenta que es un relato que habla sobre este viaje interplanetario, ¿cierto? Donde hay personajes particulares que se van a cuestionar sobre lo que están haciendo, y es muy interesante porque nos sirve como ejemplo sobre este texto de ciencia ficción. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, la novela de ciencia ficción nos va a servir como un ejemplo para estudiar el tema central de la unidad 1 que estamos viendo, que es la estética literaria, ¿ya? Cómo estos relatos también a nosotros nos cautivan y nos hacen reflexionar sobre, ¿cierto?, la vida, sobre la existencia, sobre las posibilidades de mundos posibles, ¿ya? Pero no mundos que puedan suceder en unos siglos más, y que hemos visto que han sucedido, como por ejemplo intervenciones biológicas, intervenciones en este caso tecnológicas, que han reemplazado en este caso la mano del trabajo humano, ¿ya? Entonces la novela de ciencia ficción son relatos irreales, pero posibles, es decir, irreales porque son fantasiosos, como lo vamos a ver, que científicamente pueden llegar a ser, pero no reales porque quizás puedan suceder o no van a suceder en unos siglos más. Están sujetos a una serie de hechos posibles en una perspectiva racional, ¿ya? Son relatos que tienen como función exponer el impacto que producen, ¿cierto?, los avances tecnológicos y los científicos en la sociedad, con la intención de hacernos reflexionar, como digo, ¿ya? Y ahí vamos a buscar este punto de la estética literaria sobre los beneficios y los prejuicios de ello. Y ahí tenemos el concepto de utopía, es decir, cómo es el mundo perfecto para nosotros, o la distopía, cuál sería un mundo en este caso dañino o en este caso terrible, en simples palabras, que nos podría esperar a un futuro. Es decir, una sociedad donde tenemos que castigarnos, ¿cierto? Podemos obtener cosas a través de un castigo, etc. Y eso va a jugar con la imaginación de cada escritor. Y también la novela de ciencia ficción es un género que juega, ¿cierto?, con estas múltiples posibilidades de mundos perfectos o mundos, en este caso, que nos van a hacer sufrir, de que podemos encontrar un sinfín de contextos, es decir, un sinfín, por ejemplo, de épocas,
donde surgieron cada uno un avance tecnológico, como ahora vemos el boom de la tecnología, el boom de internet, que si nosotros no tenemos internet no estamos conectados, que si un celular no tiene internet no tenemos conexión con nada, ¿ya? Donde la televisión ha sido reemplazada por este internet, porque no es necesario que tenga un televisor, sino que puedo tener un celular con internet y puedo ver series, películas, puedo acceder o comprar una entrada al mismo cine, etcétera. Puedo acceder a un libro, no es necesario que yo vaya a una biblioteca para obtener un libro, sino que lo obtengo y lo descargo en PDF y lo leo. O no es necesario, por ejemplo, que yo vaya al supermercado porque puedo comprar online. Entonces, ahí vemos que el reemplazo de ciertos actos humanos ha sido reemplazado por estos fenómenos dados por los avances científicos y tecnológicos, ¿ya? Y ahí conocemos diferentes, en estas historias, como dice, un sinfín de contextos y escenarios como mutaciones humanas, realidad virtual, evolución de robots, viajes interestelares. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Como es interesante siempre comparar textos, ustedes van a leer dos textos, ¿ya? Van a leer un pequeño extracto del cuento Calidoscopio de Ray Bradbury, que es un texto de ciencia ficción, donde Ray Bradbury nos va a comentar sobre esta vida interestelar, ¿cierto? De cómo nosotros podemos conocer otros mundos posibles, y lo vamos a comparar con una noticia de un accidente de un transbordador, que es una noticia real, ¿ya? Espacial Challenger, y vamos a comparar estos dos textos y vamos a poder sacar un sinfín de reflexión. Como un hecho, por ejemplo, real, lo podemos llevar a literatura. Y basado en este caso, en este hilo conductor, que es en la novela de ciencia ficción. ¿Ya? Y esta tarea también tiene 2 décimas. Profesora, ¿cuántas tareas llevamos en esta unidad? Con estas 3. La primera era la guía del concepto de estética. La segunda, ustedes tuvieron que leer un cuento o lo podían visualizar. Yo les mandé ahí el link de un cuento de Edgar Allan Poe que se llamaba, ¿cierto? Corazón delator. Ya, y ahí vemos la estética del terror. Y ahora vamos a ver la estética del género de la ciencia ficción en un cuento de el gran escritor Ray Bradbury, ¿ya? Y esto todo se puede entregar, esta tarea, hasta el día domingo, ¿ya? Así que eso va a quedar todo ahí registrado.